Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Les decía al hacer la pausa, y todos ustedes lo han visto en nuestras redes sociales, que siguen nuestro canal de YouTube, Telediario RD, y en esta N16. La noche de hoy recibimos la visita del honorable senador por el PLD por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón. De manera muy importante, miembro del comité político de este partido. Y yo decía hace unos minutos, una pieza importante para poder lograr la estructura ganadora del aspirante a la presidencia por el PLD, Abel Martínez. En el día de hoy se emitió ya el boletín número 10, la CONA, donde daba resultados definitivos, cual establecían que Abel Martínez tenía un 62.88%. Estamos hablando que más de 300.000 votos obtuvo a su favor Abel Martínez. Le preguntamos a usted, señor senador, algunas personas dicen, pero ¿y este porcentaje tan amplio que obtuvo Abel Martínez? ¿Cuál fue la fórmula para esta victoria? Bueno, antes que nada, Robert, pues saludarte y saludar evidentemente a todos aquellos que nos siguen en tu programa. Y bueno, evidentemente para algunos puede resultar una sorpresa el hecho de que Abel haya logrado el triunfo en el proceso que culminó el pasado domingo 16 de octubre. Pero si te pones a analizar la candidatura de Abel Martínez, primero fue la que, digamos, arrancó en un primer momento, antes de que los demás aspirantes se decidieran a dar el paso a promover, hacer su actividad de promoción de aspiraciones. Desde que salió, empezó a concitar el apoyo de muchos sectores a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, el apoyo de muchos dirigentes que son parte de la estructura de nuestra organización, el apoyo además de figuras como legisladores, alcaldes, directores de distrito, regidores y vocales, que a la vez son los que de alguna forma u otra tienen el contacto con la población en las distintas comunidades. Esto permitió que en menos de un año Abel lograra, digamos que, concitar el compromiso y el apoyo de la mayoría de la estructura partidaria del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso se reflejó en el proceso del domingo. De hecho, el resultado electoral que se dio el pasado domingo no solo refleja el posicionamiento a nivel interno del compañero Abel Martínez, porque aunque fue un proceso abierto, hay que decir que esto básicamente interesó a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, a los amigos del PLD, a los simpatizantes del PLD. Luego de Abel, el que quedó en segundo lugar es quien precisamente tiene más estructura dentro del Partido de la Liberación Dominicana después del compañero Abel Martínez. Y en el caso de la compañera Margarita Cedeño de Fernández, que aunque acumulaba en algún momento buenos números a nivel externo, incluso una buena valoración por parte de la población, no logró ese apoyo de la estructura partidaria. Y también hay que reconocer que aunque tú tengas una buena valoración, eso no quiere decir que esa valoración se refleja necesariamente en intención de voto. En el caso de Abel Martínez, logró una buena valoración que se reflejó en intención de voto, logró a su vez en su proceso de campaña y de articulación el apoyo de la estructura partidaria, y esto, digamos, que ha sido la clave para obtener el resultado abrumador por el orden de un 63%, 62.88 creo que marca el boletín número 10 que ha dado a conocer la CONAP, y esto definitivamente que manda un mensaje de relevo en el Partido de la Liberación Dominicana, manda un mensaje de que el PLD está fuerte, que el PLD es capaz de organizar este tipo de procesos, que tiene una connotación nacional y que requiere una movilización en todas las estructuras, en los distintos parajes, distritos y municipios del país, y que el PLD está tomándose muy en serio el proceso electoral del año 2024, y ya con tiempo, 2 años antes, ha decidido quién va a ser esa carta de triunfo, ese candidato que va a articular a toda la organización, a todos los simpatizantes, a todos los sectores que de alguna forma u otra están pidiendo
una vuelta a una gestión como la que ha acostumbrado el PLD al país, orientada a resultados, con proyectos especiales, orientada sobre todo a los más vulnerables, que combatió a la pobreza, que generó la inversión del 4% en educación, programas como 911, programas como la visita sorpresa o como el apoyo a los sectores agrícolas, al sector salud, es decir, las realizaciones que de alguna forma u otra el partido y los gobiernos del PLD pues desarrollaron durante el tiempo en que estuvimos al frente de la cosa pública. Así que yo pienso que ha sido, y todos de alguna manera han coincidido en que el proceso del domingo pasado fue un éxito, no solo porque logramos el objetivo, en el caso nuestro, que apoyábamos al compañero Abel Martínez, sino también porque la organización política y el sistema de partido en sentido general quedó, digamos que fortalecido por este proceso y que ha culminado evidentemente con un rotundo éxito. Senador, dos preguntas muy puntuales en este sentido. Algunas personas preocupan no tener la presencia de la doctora Cedeño de Fernández al momento de los resultados finales, precisamente el domingo. Otra inquietud que he escuchado en algunos sectores, más de 500.000 personas acudieron a este proceso. ¿Les resulta este porcentaje un tanto bajito? ¿Qué tal en esto, senador? Bueno, yo creo que primero hay que tomar en cuenta que estamos a 2 años de las elecciones. Okay. Es un proceso que, como te decía, a pesar de que estaba habilitado para votar un universo de prácticamente 6 millones de electores, es un proceso más bien que interno, ¿no? Sí. Que interesa, digamos, a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, al dirigente comprometido, al amigo que da seguimiento, sí. al simpatizante, ¿no? Como se le llama, ¿no? Y por eso, digamos que el proceso concitó una asistencia de alrededor de 500.000 de dominicanos, que aunque algunos dicen que es baja, no es tampoco un número despreciable. Sí. Y el hecho de que esto determine o no el triunfo de un proceso electoral se puede comparar con lo que pasó en el PRM en el año 2019. El PRM convocó en el año 2019 alrededor de 370.000 personas en su proceso de primarias. El hoy presidente de la República, Luis Abinader, fue electo con 260 y tantos mil o 280.000 más o menos, alrededor de 20.000 menos que lo que ha sido con lo que ha sido favorecido el compañero Abel Martínez, sí. Y sin embargo obtuvo en el proceso electoral del año 2020 un apoyo de cerca del 52%, es decir, alrededor de 2,5 millones de dominicanos. O sea que eso de alguna manera no determina el curso de un proceso electoral y sí yo diría que lo importante es resaltar la gran vocación democrática que el Partido de la Liberación Dominicana una vez más demuestra, la capacidad de organizar un proceso de esta naturaleza a nivel nacional, que pocos partidos tienen sin el auxilio de la Junta Central Electoral la capacidad de hacerlo y además culminar un proceso unificado sin mayores contratiempos, aunque la doctora Margarita Cedeño de Fernández no haya asistido el pasado domingo, porque cada cual tiene su proceso para asimilar los resultados y para determinar su accionar y digamos que ella en ese momento no sintió la necesidad de asistir a la Casa Nacional, pero sí ella manifestó públicamente a través de un Twitter su conformidad con el proceso y que apoya evidentemente el resultado que se obtuvo el pasado domingo 17, al igual que lo hizo ya de otra forma, es decir, con su presencia, el compañero Francisco Domínguez Brito, que fue quien quedó en segundo lugar. Muy bien. Aprovecho, senador, su condición también de abogado y conocedor del derecho de manera muy amplia, temas electorales y demás. Este proceso que se llevó a cabo ahora tiene ya una validación para los procesos cuando se aperturen las campañas ya para el 2023 y demás. ¿Cuál sería la mecánica jurídica luego de esta consulta? Mira, ese es otro elemento que evidentemente te demuestra que es un proceso que más bien el que acaba de culminar
interesó y comprometió al Partido de la Liberación Dominicana. Si bien es cierto que no se hizo en el marco del calendario electoral que establece la Ley de Partidos Políticos 3318 y la Ley Orgánica Electoral 1519, sí parte primero de un acuerdo entre los distintos aspirantes, suscrito por todos ellos, donde se establecieron las reglas para la celebración de la consulta y donde se acordó someterse a ese proceso de validación, si se quiere, y posteriormente ese acuerdo fue ratificado por el máximo organismo del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, el Comité Central. O sea que para fines internos y para fines entre los propios candidatos, es decir, en el ámbito privado, este proceso está avalado por estas decisiones que te acabo de mencionar. Es bueno, senador, escúcheme, es bueno reiterar eso, atención portal, esto es un acuerdo entre los aspirantes previamente firmado, que esto tiene una calidad, y ratificado o validado por el máximo organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, excelente, que es la reunión de su comité central, en ausencia del Congreso, que se reúne cada 4 años, el comité central compuesto por 1.200 dirigentes, 1.200 y tantos, en este momento a nivel nacional, ratificó ese acuerdo y fue asumido además por el comité político, que es el máximo organismo de dirección ejecutiva del partido. Es decir, la estructura partidaria en pleno aceptó estas reglas de juego, aceptó someterse a este proceso, los aspirantes firmaron un acuerdo entre ellos y posteriormente lo que ha ocurrido es que fuimos a la consulta el domingo pasado y el compañero Abel Martínez fue electo precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. Esto quiere decir que ya el año entrante, en el marco del calendario electoral, esta precandidatura será oficializada como la candidatura a la presidencia de la República para el año 2024 en un proceso convencional que deberá celebrarse de conformidad con el calendario en octubre del año 2023. Y a partir de ahí, pues desarrollar ya una campaña formal, oficial, en el marco de lo que establece el calendario electoral, vuelvo y reitero. Ahora, esto no quiere decir que no pueda presentarse otra figura que desee aspirar. Sin embargo, es difícil que tenga la menor oportunidad de éxito porque ya el partido ha decidido colocarse alrededor, detrás, en torno a la figura de Abel Martínez a partir del resultado del pasado domingo 16 de octubre. Y tenía que ser así porque ya los demás partidos, digamos, que conforman los partidos denominados mayoritarios del sistema, que son ahora mismo 3, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, pues en el caso del PRM y la Fuerza del Pueblo ya tienen prácticamente decidido y definido quién va a ser a quién va a presentar para la elección del año 2024. En el caso del PRM, la reelección del presidente Abinader está prácticamente montada, está en franca campaña a nivel nacional, incluso se ven manifestaciones de ello en las actividades que acude el presidente, y en el caso de la Fuerza del Pueblo nadie le discute al expresidente Fernández que él va a encabezar la boleta de esa organización. Permítame, senador, en ese orden hacer una pausa, porque sé que se pone interesante el tema. Retornar, vamos a hablar de eso, cuál es el panorama entonces ya definido, y creo que con lo que usted ha dicho hay que utilizar una frase que escucho mucho en los abogados, de que el solo consenso obliga a las partes, y esto está definido en el PLD. Señores, retornamos por aquí. Interesante conversación en esta noche, harta política, harta legislatura con el senador del PLD por la provincia de Barahona, José del Castillo, miembro del comité político del PLD. Y como yo le he dicho, una ficha importante para los resultados que se obtuvieron el pasado domingo por el candidato Abel Martínez en esta consulta nacional. Senador, no hemos oído la parte legislativa, la tenemos pendiente, pero quiero aprovechar ese pie que usted decía en su pasada intervención, donde usted presentaba un escenario, el PLD con el recién electo Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo, como bien usted decía, sin discusión con las posibles aspiraciones de Leonel Fernández, y lo que usted ha dicho del PRM, que llama la atención por el actual presidente Luis Abinader. ¿Cuál es el escenario que se visualiza en estos momentos, así de manera somera, senador, por eso que usted decía?
Bueno, tú lo has dicho, naturalmente que ya prácticamente el escenario electoral está planteado en el sentido de cuál va a ser la oferta de los partidos mayoritarios hacia el escenario electoral del año 2024. Falta tiempo, todavía hay que construir una plataforma desde el lado de Abel Martínez, que es ahora el paso que sigue, ¿no? Una plataforma de oferta electoral, de plan de gobierno. Hay que continuar el proceso digamos, de comunicar el proyecto que encabeza Abel Martínez desde el Partido de la Liberación Dominicana a todos los sectores de la sociedad y a nivel nacional en todo el país, por lo cual Abel continuará su proceso de visitas, de recorridos, de actividades, de encuentros, hasta que se abra el calendario electoral, que es en junio del año entrante, y se oficialice el periodo de precampaña, que culminará entonces en octubre, que en el caso nuestro, me adelanto, porque eso no se ha conversado, no se ha decidido, no se ha ni siquiera planteado en el seno del comité político, no nos hemos reunido, apenas fue el domingo que culminó el proceso de consulta, pero yo estimo que será una convención de delegados, donde iremos y ratificaremos la candidatura de Abel Martínez. Ya a partir de ahí, evidentemente que habrá que valorar cómo en todo este proceso esa candidatura habrá crecido. Lo que le espera al Partido de la Liberación Dominicana y a Abel de aquí en adelante es crecimiento. Estamos en un momentum donde el partido ha demostrado que tiene la capacidad de relanzarse. Abel encabeza el relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana, es la figura de relevo en el PLD, un relevo que hacía falta definitivamente, lo que nos queda ahora es crecer, posicionarnos en el escenario electoral frente a los demás proyectos. El caso del PRM, que es un proyecto fallido en el poder, caracterizado por la improvisación, sobre todo en la ejecutoria gubernamental, más allá incluso quizás del deseo del presidente, pero yo he dicho que el camino al infierno está empedrado de buenos deseos. El problema es que se le dé respuesta y soluciones a la población en los principales problemas, los cuales todos se han agravado: el tema de la seguridad, el tema del alto costo de la vida, es decir, la inflación, el tema incluso del deterioro de la calidad educativa, del deterioro de los distintos programas, tanto de la alimentación escolar, por ejemplo, como la incapacidad de desarrollar una verdadera política de inversión en infraestructura, el deterioro y el abandono del campo, de los programas como el programa agroforestal, que en el caso de la provincia de Barahona tiene un impacto fundamental, sobre todo en las comunidades cafetaleras. Es decir, en sentido general, el proyecto que encabeza el presidente Abinader ha fracasado, y esto requiere evidentemente de un esfuerzo a los fines de impulsar un retorno del Partido de la Liberación Dominicana al poder y, como te decía al inicio, pues que el país pueda de nuevo articular un proyecto de crecimiento con estabilidad, de desarrollo, de generación de empleo, de impulso a los distintos sectores productivos nacionales. Senador, no puedo permitir que usted se me marche sin tocarle el tema haitiano, porque aunque su provincia no es totalmente fronteriza, pero sí está ligado a los pueblos que conectan con la frontera, y sabemos la incidencia que tiene Barahona en el desarrollo de todo el sur. ¿Cómo afecta la situación del pueblo haitiano en la provincia de Barahona? Bueno, como tú sabes, la situación de Haití, o la relación de la República Dominicana con Haití, tiene distintas, es bipolar, ¿no? Sí. Por un lado, evidentemente, la necesidad de articular un programa de regularización de la población migrante en la República Dominicana, que evidentemente tiene su principal problema desde el punto de vista de documentación, de legalización, de migración ilegal en los haitianos. Pero hay otras también nacionalidades, recientemente, digamos, los venezolanos y los colombianos que están viniendo a República Dominicana, pero igual de Europa y otros países. Entonces, pero el tema evidentemente es el tema haitiano, el problema haitiano. Y eso, desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de integridad de nuestra soberanía,
y desde el punto de vista de la formalización también del mercado laboral. Esto incluso nos ha traído problemas con la relación, por ejemplo, con Estados Unidos, es decir, el hecho de tener trabajadores migrantes no documentados en actividades productivas agrícolas, sí, de productos que se exportan a los Estados Unidos o a Europa, genera una situación evidentemente de reclamo de parte de esos gobiernos de que se regularice la situación de la mano de obra que trabaja en el campo, porque eso es un tema que incluso es parte de un programa internacional llamado Fair Trade, es decir, comercio justo. Los consumidores quieren tener productos, tanto en el banano como en el azúcar, en el café, en el cacao y otros productos, quieren tener productos que sean producidos en el marco de la ley, al margen de que también hay otros programas que incluyen otros elementos, pero sí, en este caso es respeto, la ausencia de trabajo forzado, que no sea bajo trabajo forzoso, ni maltrato infantil, ni trabajo infantil, ni una serie de elementos que hoy forman parte de los indicadores que permiten posicionar tu producto y que permiten introducirlo en mercados más sofisticados, como el caso de Europa y el caso de Estados Unidos. O sea que para nosotros es fundamental resolver ese tema. Implica una cooperación con el gobierno haitiano. Hoy Haití está en una situación de grave crisis, es un estado fallido, controlada por bandas delincuenciales, que requiere el auxilio de la comunidad internacional, ya incluso a través de una intervención que permita devolverle a ese país por lo menos el elemento principal para empezar a articular un proyecto nacional, que es la seguridad. En Haití no hay seguridad, en Haití asesinaron a un presidente hace poco, el control de la terminal de combustible la tiene una banda dirigida por un reconocido criminal internacional, el control de la frontera en el lado haitiano la tienen otras bandas, hay una organización, una federación de pandillas, que es lo que realmente, real y efectivamente está gobernando Haití en el día de hoy. Yo creo que la República Dominicana es la principal víctima de esta situación. Se ha incrementado la migración, por más que se quiera controlar la frontera, el gobierno ha fallado en ese proceso de control y hasta cierto punto diría yo que es difícil, esta gente no se va a tirar al mar, va a aprovechar. Hemos visto reforzamiento con los militares y el presidente anunció compra de algunos equipos en ese sentido. Sí, ciertamente es así y se está construyendo un muro, pero sin embargo vemos el aumento de la presencia de haitianos en los semáforos, en las calles, y ni hablar de la presencia ilegal y del tráfico tenso que hay en la frontera, no solo de personas, que ya es un delito y un crimen internacional incluso, sino también de otros temas, de droga, de armas y demás. O sea, es un tema grave que por más que se hable de construir muros, de traer tanquetas, de aviones, de helicópteros, realmente el control de la frontera vendrá cuando haya estabilidad en Haití, cuando haya crecimiento económico en Haití y los haitianos quieran quedarse en su país, vivir en su país y desarrollarse en su país porque consideran que hay futuro en Haití. El problema ahora es que los haitianos saben que en Haití no hay futuro y vienen a la República Dominicana. ¿Cree usted, senador, que una intervención militar, sea de los americanos, sea de algunas naciones, las Naciones Unidas, fuera una posible solución al problema? Mira, el tema, el deterioro de la situación haitiana coincidió precisamente con el retiro de la misión de Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH. Es evidente que los haitianos no tienen la capacidad o han demostrado que no tienen la posibilidad de garantizar la seguridad de su territorio, no tienen la capacidad de combatir el pillaje, las pandillas, la criminalidad, y hoy en día Haití es un país secuestrado por el crimen organizado en manos de una federación de pandillas, es decir, hay un grupo, hay un consejo de pandilleros que se reúne y es el que está dirigiendo ese país, y por vía de consecuencia eso requiere la acción de una fuerza internacional del tipo que sea. Yo no digo una intervención a gran escala, pero bueno, una fuerza mínima que permita garantizar la seguridad en Haití y que le quite el control del monopolio de la fuerza y de la violencia
a las bandas y se las retorne al Estado, que es el ente que debe garantizar la seguridad en Haití. Por vía de consecuencia, todo lo que si no hay seguridad, no hay capacidad de gobernar un país, no hay capacidad de concertar acuerdos con los socios comerciales, con las naciones amigas, incluyendo la República Dominicana. No hay capacidad siquiera de darle documentación a los haitianos que permita que la migración que se realiza a la República Dominicana y a otros países, porque Estados Unidos también recibe gran parte de la migración haitiana que se lanza al mar en búsqueda de mejor vida, se realice en el marco de la ley y de acuerdo a los estándares internacionales. Senador, se nos agotó el tiempo, nos queda un minuto y no quiero dejar de que usted toque cómo está Barahona a nivel de la presencia del gobierno, la respuesta que está teniendo Barahona de manera general y los temas que hay pendientes bueno, por allá con algunos proyectos. En Barahona solamente hay 2 proyectos que vale la pena mencionar en el sentido de obras de infraestructura. Y tú sabes que si no hay inversión en infraestructura, no hay desarrollo económico, no hay capacidad de atraer inversión a la provincia, que es lo que se quiere, desarrollo del sector turístico, que es lo que se quiere y se ha planteado. Hoy en día solamente se está construyendo como obras importantes la carretera Barahona-Enriquillo, que está bastante avanzada, es una obra que viene de los gobiernos pasados, de hecho tiene 10 años en ejecución. Vi en el presupuesto de este año que se le están asignando 450 millones para su culminación, cosa que saludo. Y lo otro es el tema de la presa de Montegrande, que el gobierno había prometido su culminación para diciembre de este año. Lo cierto es que ya no se habla de eso, tú no ves al director del INDRI, al presidente hablando de terminar la presa en diciembre, y por otro lado, lo que se terminaría o lo que se está avanzando es básicamente el núcleo central de la presa, es decir, el embalse, con lo cual las obras adicionales, como son los canales del margen izquierdo y derecho, que es lo que va a permitir que el agua salga de la presa y vaya a las zonas productivas, que es la parte más importante, es decir, dotar de agua a las zonas productivas y agua potable al acueducto, pues esos canales, ahora incluso lo que se está planteando que deben ser licitados nuevamente. O sea que lamentablemente esta obra parece que no va a terminarse en todos sus componentes, tampoco durante este gobierno. Hago un mea culpa, el gobierno del PLD no la terminaron, la avanzaron muchísimo, se terminó la rehabilitación de Montegrande, de Sabanayegua, perdón, y se inició la construcción de la presa de Montegrande, que se entregó más, se avanzó hasta más o menos un 50%, pero este gobierno no ha tenido la capacidad de garantizar su culminación. Y evidentemente el principal problema ahí es el contratista que ha básicamente estafado al Estado Dominicano en el proceso de ejecución de esta obra. Muy bien, señores, concluimos de esta manera. Muchísimas gracias, senador, por su presencia. Gracias a ti.